Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este evento. Para mí es un placer ser moderador de el tratamiento de dos temas por dos personas que en principio, como tema principal, son amigos. Después son abogados, son del Instituto de Derecho Tributario del Colegio, son especialistas en Derecho Tributario y en Derecho Penal. Y vamos a tratar dos temas que son no solo de actualidad, sino que son muy discutibles en materia, en la actualidad y en los blanqueos anteriores ocurrieron situaciones similares, no exactas, pero similares, y se trata de las facturas consideradas apócrifas por la FIP y su inclusión, y la asociación ilícita fiscal y su inclusión dentro de la moratoria o dentro del blanqueo. Son temas sumamente discutibles estos. Para mí es un placer tener a Pablo Sergio Varela y Hernán Preperlicci acá colaborando con una actividad importante. Empieza Pablo, que es a quien le cedo la palabra para tratar facturas consideradas apócrifas y luego el blanqueo actual. Y después seguirá Hernán. Buenas tardes a todos. En primer término, agradecer al Instituto y a Jorge la organización de esta actividad y habernos invitado. Dentro del esquema, como tal Jorge lo decía, hemos dividido para que resulte práctica esta charla o coloquio entre profesionales, en ir al alcance del delito previsto en la vieja ley 24769, artículo 2, inciso 2, y hoy, como ya todos saben, recogido por el artículo 279 de la ley 27430. Esta figura de la conducta agravada por la utilización de facturas apócrifas nace años atrás a través de la ley 26735. ¿Y por qué remarco los valores de esta norma? Porque esta norma introduce, algunos consideramos en forma injustificada, como conducta agravada la utilización de facturas apócrifas, pero la introduce sin considerar el monto. Entonces, acá las dos consideraciones previas que quiero hacer en relación con esta figura. Cuando vamos a alguna doctrina, se advierte también esta postura de por qué consideramos al agravante, porque en los diferentes agravantes que están previstos en el artículo 2, tenemos al monto de la evasión, tenemos a la conducta ardidosa especial, al carácter subjetivo, digamos, de por qué, quiénes son los que interactúan, pero en el caso de las facturas apócrifas, representan lisa y llanamente un delito, digamos, de evasión común, simple, pero sin embargo, por la modalidad, por el medio a través del cual se comete esta conducta ilícita y genera evasión, se lleva adelante por parte del legislador una categorización. Ahora, cuando digo que no responde al medio, es porque realmente ¿qué más da si lo hace a través de facturas apócrifas o lo hace a través de la no facturación, por ejemplo? Y produce también, genera una evasión, o lo hace a través de deducciones de conceptos que resultan improcedentes. Entonces, acá vemos que se le da un valor, y creo que es producto de la costumbre, de este medio tan difundido, que se ha llevado adelante hace muchos años, a los fines de la evasión, el considerar a esta conducta como un elemento agravante, pero por sí misma, no porque tenga algún elemento objetivo particular que lo pueda traer a cuento. Esto es una primera consideración. Una segunda consideración es, tan así es la circunstancia, que en la anterior normativa no se preveía monto alguno en esta figura. Al no tener previsto monto alguno y sostenerse que era la utilización total o parcial de facturas apócrifas, algunas posturas consideraban que si la evasión general era en aquel momento mayor a 400.000 y había una parte, con independencia del monto de la utilización de esa factura apócrifa, que fuera tal,
ya categorizaba como conducta agravada. En cambio, la postura mayoritaria, y hay un fallo de Cámara Penal Económica en este sentido, sostenía que no, era necesario que toda la evasión que correspondía a facturas apócrifas fuera por sí mismo mayor a 400.000. Bueno, este esquema es el que se repite hoy en la ley penal tributaria vigente. Es decir, la 27430 lo que hace es recoger esta segunda postura, como razonablemente corresponde, es que esté superando la utilización de facturas apócrifas, en este caso el 1.500.000, como condición objetiva de punibilidad. En esta primera consideración es que traemos los dos elementos de las facturas apócrifas o facturas truchas, recordando que tenemos dos formas de llevar adelante esta factura apócrifa, una a través de la falsedad denominada ideológica y otra a través de la falsedad material. Recordamos que la falsedad ideológica en materia de derecho penal común, ordinario, la tenemos estrictamente para los instrumentos públicos, no para los instrumentos privados. Sin embargo, tenemos un alcance en algunos instrumentos privados con lo que tienen que ver con delitos aduaneros, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí lo tenemos tipificado con una conducta especial. Esto es en primer término, pero cuando estamos frente a la figura de una factura ideológicamente falsa, es decir, el emisor es el correcto, el instrumento formal es el correcto, reviste todos los caracteres formales de factura, pero sin embargo lo que consigna esa factura o guarda documento equivalente, porque esto es lo que refiere la norma, es ideológicamente falso. ¿Qué significa? El contenido volcado en ella supone prestaciones de servicio o venta de bienes que realmente en la realidad no se han llevado adelante. En este esquema es que necesitamos traer a cuento que la consideración formal es muy importante. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque cuando nos hallamos ante facturas ideológicamente falsas, la norma base a la cual tenemos que recurrir es la normativa tributaria. Es decir, cuando hablamos de documento equivalente, tenemos que ir a ver las normas legales, reglamentarias, y dentro de estas, incluso las resoluciones generales como normas reglamentarias, a ver si está cumpliendo todo. Es decir, no cualquier elemento puede ser considerado factura apócrifa. Y esto se repica con la factura materialmente falsa, es decir, la factura que es falsa materialmente, es producto de una duplicación y tal, pero tiene que tener una idoneidad suficiente que llegue a engañar al fisco. Es decir, si yo quiero consignar como factura POC y quieren hacer una denuncia, la administración quisiera hacer una denuncia, cuando tengo un recibo de los famosos úsares o recibí, esto habla de mi edad, por supuesto, en la utilización de estos comprobantes, es evidente que esto no puede ser tipificado como factura POC, porque no estamos plasmando un elemento material con idoneidad suficiente para que llegue a engañar y que genere el producto. Lo que se busca acá, con la falsedad material, es efectivamente consignarlo como si cubriera todos los aspectos formales de real, cuando en realidad no lo es, sea porque estamos usando facturas de un contribuyente que no es el quien le emitió, y este aspecto va a las luces, o una numeración falsa, o un lugar de emisión realmente inexistente, ¿verdad? Entonces, frente a este contexto del análisis que estamos planteando, es importante definir, bueno, en esto de la factura apócrifa, nos encontramos con qué, y sí, con una sanción agravada, esto constituye un agravante. ¿Y qué pasa con el elemento subjetivo acá? Porque vamos a ver luego, al final de nuestra charla, la trascendencia que esto puede tener. ¿Y por qué el elemento subjetivo? Y claro, no nos olvidemos, estamos en derecho penal, acá vamos a tener que aplicar no solo el análisis objetivo, que tiene que ver con el comprobante como eje de esta infracción, o de este delito en realidad, sino lo vamos a tener que ver es quién lo hace y si hay conocimiento, voluntad, interpretado como un dolo directo. Y acá vemos que existen casos donde el que la recibe, ¿sí?, desconoce el carácter de apócrifa. Claro, el tema es cómo se prueba esto. Y la prueba directa en este punto realmente se complica, es realmente difícil. Pero ¿qué pasa? Quien la emitió y sabe que es falsa esta factura, no tengo duda que conoce este punto hablamos de la falsedad que estamos advirtiendo
en este punto, sea ideológico o material. Entonces, claro, acá nos encontramos con que existe una figura de esta naturaleza donde el elemento subjetivo que se transforma en de difícil prueba conlleva a diferentes grados y a otro delito previsto en la ley penal tributaria, que es el de la asociación ilícita, porque nos encontramos a sujetos que por algún rol en todo esto van a verse vinculados y en muchos casos está plagado de causas en las cuales el imputado es uno de los directores, porque formaba parte del directorio, pero que no estaba a cargo de la administración y no era el que hacía el control de las facturas. Y claro, alguien puede decir, pero el presidente, ¿ve todas las facturas de esa empresa? Por supuesto que no. Pero ¿dónde está el problema? En no tener los controles, el famoso compliance suficiente para llevar adelante este control, y si la intención fue efectivamente disminuir el impuesto, porque acá a la larga lo que vamos a tener es toda una mecánica, digamos, no vamos a castigar la utilización en sí misma, lo que se va a estar castigando es el efecto, la consecuencia del menor pago de impuestos que vamos a estar revistiendo como por producto de la utilización de este tipo de instrumento. Cerrado esto y pasando ya ahora al eje de esta charla, que está vinculado de, bueno, y a ver, ¿cómo hago hoy la realidad, actual ley moratoria o blanqueo de facturas APOC? Este es un elemento clave. ¿Por qué? Porque el concepto donde está resguardado en las facturas APOC. Facturas APOC muestra una operación que no existió, con lo cual, ¿cuál es el ajuste habitual de la FIP en esto? Impugna el impuesto a las ganancias porque se dedujo el gasto vinculado a esta factura, sea por bienes o por servicios. Impugna también el impuesto al valor agregado, que eventualmente se hubiera computado como consecuencia de la utilización de este comprobante apócrifo, y adicionalmente a ello, lo que se ajusta es salida no documentada. ¿Qué es esto de salida no documentada? Bueno, como todos ya lo conocen, nos hallamos ante una figura prevista en la ley de impuesto a las ganancias, a través de la cual lo que se busca es cobrar el impuesto del tercero que no pagó. ¿Por qué? Porque si colegimos que la factura utilizada es apócrifa, el tercero estamos presumiendo que no pagó el impuesto. Claro, indiscutiblemente esto ya quedó plasmado, las tres teorías de la naturaleza jurídica de la salida no documentada ya quedó plasmada, que es el impuesto del tercero, no es un castigo, no se trata del impuesto propio que lo hace responsable, es el impuesto del tercero. En ese caso, así se componen los ajustes. Frente a este escenario decimos, ok, bien, si hay una factura apócrifa en una contabilidad de una empresa o de una persona física o humana, ¿qué hacemos frente a la existencia de la actual ley 27743? ¿En qué camino nos orientamos? Claro, entonces lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, obviamente, en esta normativa es leer la ley. Entonces, cuando leemos la ley, recuerden que en esta ley, que tiene varios títulos, es bastante extensa, título primero se refiere a plan de facilidades de pago, moratoria, ¿sí? Da las condiciones, da las ventajas que tiene esta moratoria, y también nos encontramos que en el caso de regularizar bajo las pautas de la norma, insisto, regularizar bajo las pautas de la norma, ¿sí? No la compensación, no, regularizar bajo las pautas de la norma, insisto, permite, así lo dice el artículo 5º, el acogimiento permitirá la suspensión de acciones penales tributarias, aduaneras, recursos a la seguridad social, en curso, en interrupción penal. No, existe todo un beneficio, pero sujeto, ¿por qué lo suspende? Porque está sujeto a que se termine de cancelar. Si no se terminan de cancelar la obligación a través de la moratoria, con todos los beneficios que da, cuantitativos, porque ¿qué beneficios cuantitativos tiene? Existen quita de intereses en relación a las obligaciones anteriores al 31 de marzo del 2024. Nos encontramos también con la ventaja de la condonación de multas, pero en el caso de las acciones penales, que es acá donde estamos apuntando por la conducta de la utilización de facturas apócrifas, y que con un monto de 1.500.000 absolutamente desactualizado hoy nos lleva o nos obliga a que nos hallemos siempre en estos contextos en una causa penal tributaria, penal económica, nos vamos a reflejar que esta queda suspendida en tanto paguemos el plan. Claro, quedará extinguida de pleno derecho respecto a aquellas obligaciones que fueran canceladas
¿Cuándo? Con anterioridad. Es decir, si yo tuve facturas apócrifas y las cancelé en su totalidad, sea que la haya pagado con intereses y con la totalidad y ya quedó cancelada, también quedan fuera de el castigo o la supervisión, digamos, jurisdiccional. ¿Por qué? Porque nos encontramos que todas esas sanciones y todo proceso va a quedar totalmente extinguido, como quedará cuando me meta bajo esta ley, y entonces este es el alcance. Entonces yo leo esto y digo, bueno, acá sí, los ajustes que hubiera generado la factura apócrifa, yo lo regularizo. ¿Qué tendría que regularizar? Y a mi criterio tendría que regularizar los 3 impuestos, ¿verdad? ¿No? IVA, ganancias y salidas no documentadas. Esto es lo que yo considero prudente. Y alguien puede sostener, che, pero pará un poquito. ¿Por qué voy a regularizar salida no documentada si yo estoy evidenciando que el que dedujo a conciencia este monto fui yo? Con lo cual no me pueden hacer responsable en forma directa del impuesto del tercero, porque yo reconozco en forma directa que no hay tercero, que el que hizo toda esta maniobra fui yo y relevo al tercero. Bueno, esta postura, a mi criterio, tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque puede quedar el ajuste de las salidas no documentadas y ya sabemos que existen jueces en lo penal económico que al impuesto por la salida no documentada le dan autonomía. ¿Qué significa que le den autonomía? Seguir adelante una causa penal por el ajuste impositivo de la salida no documentada. Entonces, cuando a mí me preguntan, che, Pablo, tengo facturas apócrifas, ¿cómo se puede resolver? La resolución 100% asegurada es regularizar los 3 tributos, ¿ok? A pesar que las salidas no documentadas estén incluidas dentro de la ley de impuesto a las ganancias. Esto es digamos, a mi criterio, un primer criterio. Sin embargo, ustedes saben que esto, cuando hay 2 abogados, hay como 5 opiniones, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que trato de decir acá es, bueno, pero otros dicen, che, pará. ¿Y por qué? No quiero parecerme a Tinelli, ¿viste? Pero, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Y mirá, si yo voy y digo que acá tengo dinero, voy y lo deposito, y sostengo que en realidad estas facturas que yo deduje, que saqué la plata de mi compañía, son falsas, y entonces yo me quedé con el dinero. Entonces, esto no está cubriendo la ventaja del ajuste que estamos planteando. Claro, esto nos hace reflexionar. Entonces uno tiene que ir y leer cuáles son los beneficios de la moratoria, del blanqueo. Entonces, cuando uno incorpora y dice, a ver, ¿dónde están enunciados los beneficios del blanqueo? Y esto lo tenemos que buscar en el artículo 34 de la ley 27.743. ¿Y qué encontramos acá? Que los sujetos que adhieran al régimen de regularización de activos, dice ese blanqueo, gozarán de los siguientes beneficios. Y ahí considera todos los elementos, no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 18, que es el incremento patrimonial no justificado, las presunciones de la 11.683, quedan liberados de los delitos tributarios, cambiarias, aduaneros, infracciones tributarias, que pudieran corresponder por incumplimiento de obligaciones vinculadas o que tengan que ver con bienes, tenencias que declaren el presente régimen. Entonces, este inciso B está diciendo, escúchame, si yo tengo efectivo y el efectivo lo vinculo al cobro que estuve haciendo de facturas que eran apócrifas, y yo en realidad metí el gasto, pero en realidad esa salida que salió formalmente por un lado, me volvió a mi bolsillo por otro, y este es el dinero, y yo quiero cubrir con eso, tiene un fuerte argumento también. Obviamente quedan incluidos dentro del beneficio no solo la sociedad, sino adicionalmente los socios, administradores, gerentes, directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia. ¿Todo esto dónde está? Artículo 34. Claro, obviamente esta liberación, la propia ley así lo establece, está tipificada como sinónimo de la extinción de la acción prevista en el 59.2 del Código Penal. Entonces, ahí vamos. En este contexto, tengo argumentos y yo digo, che, la verdad, me están convenciendo de que, y aparte por una cuestión matemática, obvio, me sale más barato el blanqueo
que un plan de facilidades, por más que pueda pagar cuotas, a pesar que tenga condonación de intereses, etcétera, 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 porque pago el 5 de todo y no el 21, el 35 y el 35 completo que yo le dije en el primer capítulo. Evidentemente, la administración vio también este problema y dice, bueno, cuando digo administración no digo AFIP nada más, digo Poder Ejecutivo. Entonces, tuvo una brillante idea, utilizar, y no tiene que sorprendernos, a pesar que somos todos los que estamos en este Zoom abogados, utilizar, ¿qué cosa? Un decreto. ¿Y para qué utiliza un decreto? Lo utiliza para justamente sostener lo que buscaba sostener, que es que en realidad no puede utilizarse para justificar a las facturas apócrifas un blanqueo. Entonces dice, no, mirá, el blanqueo acá no te sirve. ¿Y pero por qué no puede utilizarlo? Y mirá, porque la propia norma, cuando sustituye, y acá estábamos buscando, y ya para darle paso a Hernán en su exposición, acá en realidad lo que estamos haciendo es que todo este beneficio no le corresponda a las facturas apócrifas, al impuesto al valor agregado, a ganancias o a salidas no documentadas, en la medida que esto se vincule con facturas apócrifas. Claro, pero la redacción a la cual se va a referir Hernán ahora es bastante confusa. Recuerdo, y ya para darte pie a esto, Hernán, ¿qué pasa? ¿Cuál es una interpretación que considero también válida, aunque limítrofe con el riesgo, en cuanto a la interpretación del decreto que mencionamos? Gracias, Pablo. A ver, y gracias a todos por estar ahí presentes. Es un honor para nosotros. Tomando un poco lo que dice Pablo, nosotros nos sentamos a pensar cuál es el análisis de la validez y el alcance que tiene este decreto en función de lo que dispone. Y para eso nos tomamos un poco el trabajo de mirar cuáles fueron los antecedentes de los blanqueos anteriores. ¿Y por qué miramos los antecedentes de los blanqueos anteriores? Porque todos vienen teniendo similares disposiciones, similares y no exactas, y la jurisprudencia se abordó algunos de los conflictos que se fueron suscitando. Entonces, si nosotros entramos en el primer blanqueo del año 2008, que fue la ley 26.476, en una estructura similar a la que tenemos ahora, el artículo 32 establecía que los sujetos que efectuaban una exteriorización e ingresaban el impuesto especial quedaban liberados de toda acción civil, comercial, penal, tributaria similar a la que contiene ahora, y en el inciso C hablaba de que quedaban liberados del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar por los periodos fiscales comprendidos en la normalización, y se refería expresamente al impuesto a las ganancias y al impuesto al valor agregado. Y ninguna exclusión contenía esta norma del año 2008 respecto de qué tipo. En el caso de las facturas apócrifas, que como bien decía Pablo, inciden no solo en los gastos deducibles del impuesto a las ganancias, sino en los créditos fiscales deducibles del IVA, ninguna exclusión contenía cuando hacía referencia al IVA, al igual que tampoco ninguna exclusión contenía cuando hacía referencia a ganancias, respecto de si las facturas apócrifas o consideradas apócrifas por la FIP, esto también es una cuestión, cuando una factura es apócrifa no hay una definición normativa, lo que hay es facturas que la FIP considera apócrifas, no hay facturas apócrifas normativamente descritas como tales, y la norma no tenía la norma de este blanqueo de la ley 26.476 del año 2008, no tenía ninguna exclusión. Sin embargo, la propia ley tenía dos exclusiones que se referían a las normas, como todos los regímenes de blanqueo, a las normas referidas a la prevención del lavado de dinero, y tenía así unas exclusiones en el artículo 36 de aquella ley que hablaba de las retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas. Estas eran las dos exclusiones. Este esquema normativo que plantea el blanqueo del año 2008 de la ley 26.476 se vuelve a repetir en el año 2013 con la ley 26.860, que fue el blanqueo de los CEDINES, los famosos CEDINES. El artículo 9 de la ley 26.860 también contemplaba los beneficios para aquellos que se acogieran a este régimen, y en una estructura normativa similar. En el inciso B hablaba de la liberación de las acciones, ¿sí? Civil, comercial, penal, tributaria, etcétera, etcétera, y en el inciso C se refería a que quedaban eximidos, ¿sí? Acá no decía la palabra liberados, usaba la palabra eximidos, del pago del impuesto que hubieran omitido declarar, y se refería al impuesto a las ganancias, y se refería también al impuesto al valor agregado. Y acá tampoco había ninguna exclusión ni ninguna referencia a las facturas consideradas apócrifas. Sí había, en el artículo 11 de la ley, una exclusión
a la liberación del pago de impuestos que tenía que ver con las retenciones o percepciones no ingresadas. Así todo fue el caso que cuando los contribuyentes que tenían facturas consideradas apócrifas por la AFIP querían regularizar, digamos, y eximirse de las consecuencias fiscales y penales a través de este blanqueo de facturas apócrifas, el fisco se oponía. Incluso en el ABC de preguntas frecuentes el fisco había manifestado que no estaban alcanzados por estos beneficios los créditos fiscales provenientes de facturas consideradas apócrifas. Y esto dio lugar a una serie de cuestionamientos que arrancan en la Cámara Contencioso Administrativo Federal y terminan en la Corte Suprema, y dieron lugar a dos fallos muy importantes de la Corte Suprema, que si bien estos regímenes son muy antiguos, porque son del año 2008-2013, los fallos son bastante recientes, son del año 2020 y del año 2021, o sea, les llevó unos cuantos años a la justicia expedirse sobre esta problemática suscitada 14 años atrás. En el primer fallo fue el fallo Coparoni. El fallo Coparoni lo dictó la Corte el 2 de julio del 2020. ¿Sí? Y el fallo Coparoni se refería a las normas que contenía la ley de blanqueo 26860. En este caso, de lo que se trataba el fallo era de la impugnación de facturas de proveedores que eran consideradas apócrifas y del ajuste en el crédito fiscal que estas facturas generaban. La AFIP en estos casos había rechazado la aplicación de los beneficios de la ley 26860, afirmando que no correspondía el beneficio del artículo 9, similar al beneficio que tenemos hoy, para créditos fiscales originados en facturas apócrifas, y manifestaba que el blanqueo era solamente para bienes o fondos obtenidos con dinero proveniente de ventas sometidas, es decir, ajustes de débitos fiscales, no de créditos fiscales. En ese momento, la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal sostuvo con muy buen criterio que la ley 26860 no hacía referencia alguna a los motivos que pudieran dar lugar a la falta de ingreso oportuno de los tributos, razón por la cual entendió que la aplicación tenía que extenderse a todas las situaciones fácticas y jurídicas que derivan de la mecánica del gravamen de que se trata, en este caso del IVA, lo que naturalmente involucra al crédito fiscal de las operaciones gravadas por el IVA. Y en ese momento la Cámara Contencioso Administrativo señaló que la única exclusión que contenía aquella norma de blanqueo eran las normas relativas al lavado de dinero, y que no se establecía ninguna otra diferencia para la exhibición del pago de impuestos o para la liberación de la acción penal tributaria, sea que la determinación proviniera de un ajuste en el débito o en el crédito fiscal. No conforme con esto, la AFIP recurre esto ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema, remitiéndose a un dictamen del Procurador General que tiene por reproducido, manifestó con toda claridad que la ley exime al impuesto al valor agregado que oportunamente se omitió declarar, sin distinguir si este IVA se origina en débitos o en créditos fiscales inexactos. Manifestó la Corte una vez más que no cabía presumirle en consecuencia la falta de previsión del legislador, que podría haber excluido la liberación del crédito fiscal de IVA que provenía de facturas consideradas apócrifas si lo hubiera querido hacer, y que de hecho así lo hizo, ahora vamos a ver en otro de los blanqueos, que fue el de la ley 27260, pero que en este caso no lo hizo. Y que entonces, dentro de la propia ley 26860, el legislador había sido claro respecto así de otros supuestos que quedaban fuera de la regularización, los temas de lavado de dinero, los temas de retenciones y percepciones. Y entonces, tras este análisis, la Corte concluyó diciendo que el capital oculto, que es en definitiva el que se exterioriza en el blanqueo, se puede originar tanto en ventas sometidas como en compras ficticias, ya que por ambas vías, la disminución del débito fiscal mediante ventas sometidas o el incremento del crédito fiscal por adquisiciones ficticias, el contribuyente termina declarando un IVA que es menor al realmente adeudado y obtiene un capital así que permanece oculto, que es justamente el que se procura blanquear. Por eso la Corte termina diciendo que, no habiendo nada en la letra de la ley ni en el espíritu del legislador que permite inferir que se admite la regularización de una deuda que nace por el empleo de ventas sometidas, pero no de compras ficticias, entonces, no habiendo esta distinción hecha el legislador y no pudiendo presumir eso sin consecuencia, pudiendo haber hecho la distinción, entonces el resultado es que son admisibles los blanqueos, digamos, las exhibiciones respecto de los blanqueos referentes a créditos fiscales ficticios. Esta doctrina la reitera la Corte Suprema al año siguiente, en el fallo Sigma. El fallo Sigma es del 28 de octubre del 2021, ¿sí? Bastante reciente. Y el fallo Sigma se refiere ya no al blanqueo de la 26680, sino al blanqueo de la ley 26476. ¿Qué dice el fallo Sigma? El supuesto fáctico es similar: impugnación de facturas de proveedores que se consideran apócrifas, ajuste en crédito fiscal. Ya en este caso interviene la Sala Cuarta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El fisco nuevamente lleva este tema ante la Corte Suprema y la Corte, remitiéndose también en este caso al dictamen del procurador, termina diciendo que la ley 26.476, al igual que su predecesora, tampoco efectuaba ninguna diferencia para la exhibición del pago de impuestos, ya sea que la determinación provenga de un ajuste en el débito o un ajuste en el crédito fiscal. Por este motivo era que no correspondía excluir de los beneficios a situaciones como estas que eran la del crédito fiscal. Dice la Corte que también acá la ley liberaba del IVA, que oportunamente se omitió declarar si el contribuyente había dado cumplimiento a los requisitos del régimen, que era la exteriorización de fondos, el pago de tributo especial, etcétera, etcétera, y señaló la Corte que para que proceda la liberación, sin distinguir si se originaba en débitos o en créditos fiscales, impugnados por facturas apócrifas, y concluye entonces que la interpretación que proponía la FIP, ¿sí?, en pos de limitar el beneficio en el IVA únicamente al débito fiscal, que es lo que venía sosteniendo respecto al otro blanqueo, no resulta de la letra en examen de la ley. Y como tampoco se puede presumir, y lo vuelvo a repetir acá, la inconsecuencia, la falta de previsión del legislador, que podría haberlo excluido, pero que no lo hizo, entonces no corresponde limitar los beneficios del blanqueo a esta situación. Me parece que el legislador acá sí toma nota de la discusión y del conflicto, y entonces cuando se promulga el siguiente blanqueo en el año 2016, que es el blanqueo de la ley 27.260, ya la propia ley en el artículo 46, que se refería a los beneficios del blanqueo, y habla de vuelta en el inciso B de la liberación de las acciones, y en el inciso C habla de la liberación del pago de los impuestos, específicamente en el inciso C, cuando habla de la liberación del pago de los impuestos, agrega, y lo leo textual: no se encuentra alcanzado por la liberación el gasto computado en el impuesto a las ganancias provenientes de facturas consideradas apócrifas, y cuando habla del IVA dice no se encuentra alcanzado por la liberación del crédito fiscal del IVA proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la FIP. Es decir, en este caso, y por primera vez en la ley 27.260, al referirse a la liberación del pago de impuestos, específicamente la norma dice que no está alcanzada por la liberación el gasto en ganancias y el crédito fiscal en el IVA proveniente de facturas consideradas apócrifas. Y acá hago un llamamiento a la atención que este no alcanzado por la liberación se refiere específicamente al pago de impuestos, porque esto está agregado en el inciso C. En el inciso B, que habla de la liberación de las acciones, no contiene exclusión, contiene exclusión solamente para el pago de los impuestos. Ya con estos antecedentes en mente, pasemos ahora a ver qué pasa con la ley 27.743 de la que Pablo nos hablaba, ¿sí? Y cuando hablaba, y Pablo mencionaba en los efectos de la regularización, el artículo 34, nuevamente acá, con similar estructura normativa, repito, habla en el inciso B de la liberación de las acciones y en el inciso C de la liberación del pago de los impuestos, ¿sí? Y cuando habla de la liberación de las acciones, no tiene ninguna exclusión, y cuando habla de la liberación del pago de los impuestos, tampoco tiene ninguna exclusión. Y acá la norma 27.743, tiene la misma estructura que la 26.476 y que la 26.860. Por eso es que fuimos a los antecedentes, ¿sí? Porque la norma, en este caso, se diferenció del último blanqueo del año 2016, se diferenció de la 27.260 y no agrega aquello que ese blanqueo había agregado y este no agrega, ¿sí? De hecho, más aún, cuando vamos al decreto reglamentario 608, tampoco contiene ninguna exclusión. Perdón, Hernán, sí. Discúlpame, te molesto. Algo que es muy importante, vos lo marcaste, pero me parece sustancial insistir en esta idea. Los blanqueos del 2016 y el actual de la 27.743 son muy distintos. No solo en su mecánica, no solo en la forma, no solo los conceptos, el espíritu, la mecánica que tiene es sustancialmente diferente. Y dentro de esas diferencias podemos encontrarnos algunas de las fiscales que estamos mencionando. Sin embargo, aquel espíritu que pudo haber primado en algún momento de no dejar llevar a la condonación de castigos de todas aquellas causas que tenían facturas APOC o la posibilidad de la diferencia con lo que estamos planteando, me parece importante distinguir en lo que no es liberar del pago del impuesto, que vos estás haciendo referencia, en relación con las sanciones aplicables o con los procesos penales aplicables a ese pago de impuesto, que es otra cuestión.
Me parece, a esto voy, por eso, y lo que vos lo mencionaste previo a mi referencia, si bien todo el tema del blanqueo se refiere al 608, el 608 tuvo la modificación que yo enunciaba y a la cual vos ahora finalmente vas a lograr encajar en esta y sustentar seguramente tu postura, ¿verdad? Que es el decreto 773. El tema del decreto, justamente lo que decías vos, el 608 no dice nada en relación al tema de las facturas apócrifas, no introduce ninguna limitación ni al inciso B ni al inciso C, y como decías vos antes, el 773 introduce la modificación del artículo 21 y le agrega un párrafo. Y este es el párrafo que nos convoca ahora, y por eso tuvimos que hacer el repaso de los antecedentes anteriores y de la jurisprudencia anterior, porque nos va a dar pie a nuestra postura sobre el tema. Y dice, el 773 dice, no se encuentran alcanzados por la liberación a que se refiere en el presente párrafo el gasto computado en el impuesto a las ganancias, el impuesto a las salidas no documentadas y el crédito fiscal del impuesto al valor agregado provenientes de facturas consideradas apócrifas por la FIP, ¿sí? Y acá hay algunas cosas que me parece que son muy importantes. La primera es, que naturalmente tenemos que cuestionar, es acerca de la validez constitucional que tiene esta limitación. ¿Y por qué hablamos de la validez constitucional? Y porque en este caso, la norma, la ley 27743, no contiene ninguna restricción, ninguna limitación, ni ninguna exclusión. Y esta exclusión aparece por primera vez con la modificación del decreto 773 al decreto 608. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la postura de la FIP sobre el punto? La postura de la FIP es que las obligaciones fiscales que surjan como consecuencias de ajustes por facturas apócrifas no van a estar alcanzadas por la liberación. Ahora bien, esta limitación a la que estamos haciendo referencia proviene de una norma reglamentaria, estableciendo algo que la norma emanada del Poder Legislativo no contempla ni restringe. Y tal como afirma la Corte, no puede presumirse la falta de previsión del legislador, ¿sí? Esta doctrina la tenemos reiteradamente y en esta materia específica en Copparoni y en Sigma. Entonces, ¿cuál es nuestra interpretación sobre el tema? En primer lugar, creemos que este decreto implica una extralimitación en las funciones y en las facultades del Poder Ejecutivo. De la lectura de la Ley 27743 no surge la limitación que el decreto introduce, del debate parlamentario tampoco. El artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional establece que el presidente de la Nación tiene la facultad de expedir reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Bueno, me parece que esto de cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias es lo que no está siendo cumplido con este agregado que vete el decreto y que no está en la ley. En este sentido, creo que el decreto reglamentario se excede en las facultades que le confiere el artículo 99, inciso 2 de la Constitución, que la facultad reglamentaria de la que dispone el Poder Ejecutivo no le permite modificar las leyes, no le permite incluir restricciones que éstas no contienen. Porque acá tengamos en cuenta que no es que se reglamentó con este párrafo una cuestión técnica o se dieron precisiones que tendían a ver cómo se aplicaba de manera más efectiva la ley. No, no. En este caso se agregó una restricción que la propia ley no tenía. Entonces esta reglamentación pareciera más bien una injerencia indebida por parte del Poder Ejecutivo respecto de facultades que le son propias al Poder Legislativo, sobre todo en materia penal y en materia tributaria, que claramente exceden la competencia y sobre las que el Ejecutivo sabemos todos que no puede legislar. Entonces, a nuestro criterio, este exceso reglamentario, que es transgresor de la ley, resulta inconstitucional. Así es la sanción. La ley 27743, en este punto, con la aclaración que bien hizo Pablo, es igual que las leyes 26476 y 26860, que no tenían ninguna exclusión. ¿Sí? Y de hecho, el primer decreto reglamentario, el 608, tampoco la tenía. Cuando el legislador quiso excluir, lo hizo expresamente. Lo hizo expresamente con los casos de retenciones, en la 26476 y en la 26860, y lo hizo expresamente con las facturas apócrifas en la ley 27260. En este caso, el legislador evidentemente no quiso introducir una exclusión. Y no podemos pensar que el legislador erró en esto. La Corte ya tiene dicho que cuando el legislador no distingue, no hay que distinguir, ya que no podemos presumir la inconsecuencia. Y en este sentido, creemos que ante este planteo es aplicable la doctrina de los fallos Copparoni y Sigma. Por eso los traemos, porque creemos que se reproduce el problema y que son aplicables más allá de que en este caso tenemos que sumar
digamos, al silencio de la ley la inconstitucionalidad del decreto. Esta reglamentación pareciera que es inconstitucional porque, como repito, tiene un exceso reglamentario que altera el espíritu de la ley, que agrega una restricción que no está prevista en esta, que incluso ingresa en materias que les están vedadas, como es la penal y la tributaria, que excede el marco legal y que afecta principios fundamentales como la legalidad y la seguridad jurídica. Tengo que agregar a esto una preocupación adicional, si me permiten, y es que cuando la ley 27.260 sí excluía el caso de las facturas apócrifas, esta exclusión la tenía en el inciso C, que se refería a la liberación del pago, pero no la tenía en el inciso B. Ahora tenemos un problema con la interpretación de la norma actual, porque la norma actual tiene una redacción un tanto confusa, y dice, no se encuentran alcanzadas por la liberación a la que se refiere el párrafo precedente. Entonces vamos a ver qué dice el párrafo precedente. Y el párrafo precedente dice, se consideran comprendidas dentro de las liberaciones previstas en los incisos B y C. Ahora, la pregunta es, si el párrafo precedente se refiere a las liberaciones del B y C, y el párrafo en cuestión dice que no están alcanzados por la liberación del párrafo precedente, significa entonces que no solo no están liberados del pago del impuesto, sino que ahora tampoco están liberados de toda acción. O sea, que la amnistía, porque así lo llama, porque la ley dice que la liberación de las acciones penales previstas en el 34b equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59. Entonces estamos diciendo que las facturas apócrifas tampoco permiten liberar la acción penal, no solo no permiten liberar el pago del impuesto, sino que tampoco permiten liberar la acción penal. En este sentido, sería mucho más transgresor la norma y además mucho más gravoso que la ley 27.260, porque no circunscribe la exclusión al inciso C, sino que habla de la liberación a la que se refiere el párrafo precedente, y el párrafo precedente habla de las liberaciones de ambos incisos, del inciso B y del inciso C. Y esta circunstancia me preocupa, pero además me parece que entonces pone de mayor manifiesto la inconstitucionalidad en cuestión. Después otra discusión que podría darse, tal vez no tan relevante, pero que sí podría dar lugar a la discusión, es respecto de en qué escenarios se aplicaría esta limitación, ¿sí? Cuando dice, no se encuentran alcanzados por la liberación a la que se refiere el párrafo presente, el gasto de ganancias, el crédito fiscal del IVA, y el párrafo presente habla de que se consideran comprendidas dentro de las liberaciones del B y C las obligaciones que se encuentran en curso de discusión administrativa. La pregunta es, para las obligaciones que no se encuentran en curso de discusión administrativa, es decir, aquellos contribuyentes que utilizaron facturas apócrifas y que no tienen ningún proceso de verificación o fiscalización en curso, o los contribuyentes que están siendo fiscalizados o tienen una inspección abierta, pero que todavía no se les realizó la prevista, que contiene la pretensión del fisco. En este caso, ¿sí? Obligaciones que no están en curso de discusión judicial o administrativa. ¿Les alcanza la exención? El fisco lo que está diciendo es que las obligaciones fiscales que surjan como consecuencia de ajustes por facturas apócrifas no están alcanzadas por la liberación y que esta restricción aplica para todos los casos. Sin embargo, no sé si es tan claro y algunos están animando a sostener que estos contribuyentes, si se adhieren al blanqueo e imputan los bienes o el dinero regularizado a los periodos fiscales donde utilizaron estas facturas, sí podrían gozar del beneficio. Y esto sería porque el tercer párrafo del artículo 21 trata específicamente de las obligaciones que están en curso de discusión, y el párrafo siguiente, que es el cuarto, que es el que nos preocupa, se refiere a las que están en curso de discusión. O sea, que este agregado del decreto 773 nada referiría, una lectura finita, podría decir que nada referiría a obligaciones donde se computaron el gasto y el crédito fiscal proveniente de facturas apócrifas y que el organismo fiscal todavía no detectó estos contribuyentes que las utilizó, y por ende en estos casos, que no están sujetos a discusión administrativa o judicial, no debería existir la limitación, ¿sí? O sea, las facturas apócrifas que aún no fueron detectadas no estarían comprendidas en el tercer párrafo del 21, y por ende tampoco estarán alcanzadas por la limitación del cuarto párrafo. Pero esto es una interpretación, digamos, esto es una interpretación. ¿Me permitís, Hernán? Sí. Digamos,
Es indiscutible que tu conocimiento y profundidad en esto, digamos, resulta realmente sorprendente en esto, y como el seguimiento que le hiciste, pero esto también es producto de tu edad, que lo buscaste hasta el final, ¿no? Vos fuiste testigo, yo no conocía los edines, pero ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva, ok, los antecedentes los tenemos, marcaste quién lo decía y quién no lo decía, lo que dijo la jurisprudencia, cómo llegaron estos fallos, me parece que son importantes porque estás dando antecedentes, aunque los plexos pueden estar cambiando, pero la interpretación es absolutamente válida. Esto es un núcleo duro que me parece no podemos ignorar, por eso la referencia a estos fallos me parece importante. Ahora, centralizados al presente, con la 27743, yo veo, si me permitís, 4 posibles escenarios. Primer escenario, el conservador. El sostener, che, mirá, acá tenemos un decreto que tiene un amplio alcance, no planteamos su inconstitucionalidad y asegurarle al cliente, che, podés regularizar todo conforme impuesto al valor agregado, ganancias, salidas no documentadas, y si haces eso en plan de facilidades, título 1, te asegurás cerrar esto, capítulo alternativa 1. Moratoria no tiene riesgo, digamos. Exactamente, por eso yo quiero plantear esos 3 o 4 escenarios que me parecen importantes en este aspecto. Este es el primer punto. Un segundo escenario, en el otro extremo, sería, che, mirá, en realidad el decreto es inconstitucional, frente al inconstitucional decreto yo blanqueo, y el blanqueo por el monto de las facturas apócrifas, no por cualquier monto, Sí. por el monto de las facturas apócrifas, yo tenía 20 millones o 50 millones de facturas, voy, blanqueo 50 millones, valor neto total de esa factura, listo. Siento que, vos decís, no, mirá, en realidad si yo hago esto estoy cubierto, y para mí el decreto es inconstitucional, con lo cual no tiene alcance, y con esto las normas más antecedentes puedo llegar. Y yo acá también veo posturas intermedias. En estas posturas intermedias que vos planteaste con una gran dicción realmente, un seguimiento detalladísimo, planteás dos escenarios adicionales. Un escenario, che, mirá, esto en realidad te está refiriendo a que no podés meterlo, no podés utilizar el blanqueo a los fines de la regularización de la deuda, pero sí te entra con el tema de la sanción. Es decir, la sanción, que sería el proceso penal, podría quedar fuera. Y además agregás una cuarta y decís, che, pará, una alternación limítrofe, la última que acabás de plantear, que ya me la habías contado, y debo decir que en tu postura es la que más me gusta, decir, che, pará, en relación a el párrafo anterior, como el párrafo anterior se refiere a deudas en discusión administrativa, a partir de la existencia de una prevista, yo considero que, o al menos, mirá ni lo que te diría, ni a la prevista, lo retrotraes un poco más, al inicio de una fisca, te diría, si no tenés nada de todo eso, podrías presumir que hasta eso alcanza, entonces, si es anterior a todo ese, podrías meterlo en el blanqueo sin problema. Ahora, si ya viene después, no estarías alcanzado por este punto. Ahora bien, digamos, no te voy a preguntar a cuál te jugás vos, ¿no? A cuál es la interpretación más fuerte, porque, digamos, los extremos son siempre malos, uno podría buscar un intermedio. Ahora, esto, de algún modo, complico el tema, ¿te parece? A ver qué opinan el resto. Y Jorge, vos como coordinador, ¿qué opinas? Cuando yo digo, escúchame, vos querés, vamos a que vos tenés la postura extrema, che, blanqueo, libero, me paso por la espalda del decreto, me lo llevo puesto, para mí inconstitucional, a otra cosa. Blanqueo, te liberás vos que tenías la obligación. ¿Qué pasa si hay una asociación ilícita vinculada con las facturas apócrifas? Tu blanqueo, el tuyo, ¿va a alcanzar a la asociación ilícita? Este es un primer punto que yo me planteo. ¿Por qué? Porque las referencias que se hacen en esto, a mi modesto criterio, están alcanzando todos estos sujetos. Entonces vos me vas a decir, che, pará, Pablo, el artículo primero del decreto 608 dice que la cancelación de las obligaciones tributarias, bajo el régimen de la ley tal, alcanzan también a los partícipes, ¿sí? Partícipes y extingue la acción penal partícipe como cualquier persona imputada por delito. Sí, pero ahí te subrayo algo. Esto no solo se refiere no a la ley, al título 1 de la ley. Sí. Ok, entonces, La moratoria. a la moratoria.
Entonces, acá me parece que si vamos a la postura extrema, de decir, no, mirá, no me importa el decreto, no considero que el decreto aplique, con lo cual blanqueo y sirve para extinguir todas obligaciones o extinción de la acción penal por el tema salidas no documentadas, blanqueo, y vos decís, bueno, pero pará, ¿y qué haces con los vinculados? Esta es una pregunta. Una buena pregunta. No, es que no quiero que me dé la respuesta porque creo que cualquier respuesta puede estar bien o estar mal. Yo creo que en tu argumento creo que no estamos cubriendo a esta persona, que sí haríamos si vamos por plan de facilidades, si vamos por moratoria. ¿Ok? No, si vas por moratoria, sin duda alguna, todos los partícipes quedan cubiertos porque estás regularizando la deuda y, digamos, ahí no tengo duda. Para un poquito. Vos, para la elección. Claro, vos decís, che, cubre la deuda, vos vas por moratoria, pagás con la quita, y cubrís la moratoria. Y yo te digo, vos sabés que no es tan uniforme este criterio. Y para eso hemos traído dos causas. Una que conseguí yo y que te la pasé, son nada más que 100 y pico de páginas. Cuando uno termina cansadísimo de leerla. Vieron, uno se acostumbra a leer cada vez menos, pero el fallo de Salta. Efectivamente, el tribunal habla de Salta. ¿Y qué pasó acá? ¿Te parece bien que lo introduzcamos, esta idea? No. Porque el segundo fallo nos lo aportó Jorge, y que es de Córdoba, pero en este primer fallo, ¿qué se plantea? Y por eso digo, cuidado con... Perdón, Pablo, perdón. Sí. Perdón. Antes de avanzar con asociación ilícita, a los dos le hago una pregunta. No sé si te la vamos a responder, Jorge, pero bueno, no dale. importa. Yo soy contribuyente. Le digo, tengo facturas apócrifas. ¿Entro por el blanqueo o entro por moratoria? ¿Qué me contestan dándome seguridad o inseguridad? Mirá, ¿qué aconsejan? Vamos a lo práctico, digo, ¿no? Uno tiene que tomar el nivel de riesgo con el que puede dormir, Jorge. Pues uno tiene que tomar el nivel de riesgo con el que puede dormir. Esa es la premisa. Perfecto. Si vos querés dormir tranquilo, tenés que hacer lo que Pablo dijo, digamos, que es entrar por moratoria, extinguir, digamos, y ahí no hay ninguna duda de que podés regularizar las facturas apócrifas, porque las facturas apócrifas generan ajuste en el crédito fiscal, generan ganancias, generan salidas no documentadas, todo eso vos lo podés regularizar en la moratoria. Ahora, no con blanqueo. La pregunta es, si vos lo querés hacer con blanqueo, un poco lo que decía Pablo antes, es tenés que asumir que tenés que dar una discusión, que es la discusión de la validez del decreto 773, de la aplicación y validez, no solo de la validez, de la aplicación y validez. Hernán, no me estás dando la solución, me estás invitando a un juicio. Estoy invitando a que decidas tomando el nivel de riesgo claro, que te deje más tranquilo. Es un nivel de riesgo que yo como contribuyente, como común, no lo acepto. Si yo te pido, entonces tendría que entrar en esa solución que vos das de moratoria. Si vos querés evitar cualquier discusión, pagando mucho más. Vas a aprender la realidad que pago mucho más que con el blanqueo, ¿no? Jorge, el sueño, dormir tranquilo, el sueño tiene un costo mayor. Tiene un costo mayor, exactamente. Eso siempre es así, ¿ok? Disculpen la interrupción, asociación ilícita, todo para vos, Pablo. No, a ver, es para compartir un poco ideas, y por eso le tiraba el centro a Hernán, que la interpretación extrema de blanqueo me ayuda, quedás pegado con la cuestión de los partícipes, ¿no? En la asociación ilícita directo. Y en esta causa que les quería contar, que es una causa en tribunal oral de Salta, ¿verdad? ¿Y saben qué fecha tiene el Tribunal Federal, ¿no? De Salta 1, tiene fecha septiembre del 24. ¿Y cómo se llama la causa? Matías Huergo. ¿Y qué pasó en esa causa? Se los cuento simplemente a modo de síntesis. El señor Huergo, como otra decena de personas, estaban involucradas en una asociación ilícita por emisión de facturas falsas. ¿Ok? Obviamente, la maniobra muy habitual y conocida, habían utilizado a insolventes como responsables, pero en realidad para formar la sociedad, de ser los presidentes, pero ¿verdad? Detrás de todo esto estaba este señor con otras personas. Bueno, utilizaron facturas, generando créditos fiscales y tal. ¿Y qué pasó? Obviamente, los montos, el ajuste de las determinaciones fiscales que se estaban evaluando eran IVA, ganancias, salida documentada, tal como lo habíamos dicho. ¿Qué es lo que ocurre en esta causa? El señor Huergo se presenta y dice, señores, está la ley 27743. El acogimiento a esta ley
solicito se me sobresea y se levanten todas las medidas cautelares que este señor, obviamente, a través del procesamiento había tenido. Recuerde, están en un juicio oral ya. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Mirá, cancelé la deuda y entonces la cancelación de la deuda, no, obviamente nunca supone, cancelar una deuda no supone reconocer o confesar ningún delito, ni mucho menos, y desde ya que yo estoy involucrado en esta asociación ilícita, por la imputación que le corresponde a la utilización de facturas apócrifas. Con lo cual, la dirección inmediata y directa que está previsto, indiscutiblemente lo alcanza. Debemos todos recordar a esta altura de la soirée, es que la asociación ilícita está prevista no solo en el Código Penal, pero la que se aplica es la del artículo 15, inciso C, de la Ley Penal Tributaria, que es una asociación ilícita con algunos ribetes propios, ¿de acuerdo? Y tiene autonomía. ¿Esto qué significa? Hemos visto causas en cual se había cancelado la obligación, olvídense los planes de facilidad, se había cancelado la obligación, pero sin embargo seguía la asociación ilícita como conducta antijurídica y típica y culpable que se analizaba en forma individual. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo sigue el cuento? ¿Cuál es el fundamento que utiliza la defensa? Miren, muy fácil. Artículo 5 me dice, si yo cancelé toda la deuda, obviamente, sea de contado plan de facilidades, extingo la acción. Eso, obviamente, ya que no había una sentencia firme, todavía estábamos con el tribunal oral en este punto. Y además, colabora en la postura de la defensa el artículo 1 del 608, del decreto 608 que mencionábamos recientemente. Este artículo establecía en forma textual, y acá lo tengo, que la cancelación de las obligaciones conforme el régimen del título 1 producirá la extinción de la acción penal respecto de todos los partícipes, así también como las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados 8, 9, 10, 11 y 15C del régimen penal tributario. Más clarito está. Claro, hasta acá, si yo se los cuento a cualquiera de ustedes, a vos, me dice, y es evidente. Claro, ¿para quién no fue evidente? Ni más ni menos que para el fiscal, lógicamente. El fiscal dice, discúlpeme, este artículo 1 del decreto es inconstitucional, ¿sí? Un poco siguiendo, así como vos, Hernán, planteabas la inconstitucionalidad de esa modificación del alcance del 21 del 608, yo acá, el fiscal viene a plantear la inversa, es la inconstitucionalidad del 1 del decreto reglamentario. ¿Por qué? El fiscal pide que se rechace, porque el 15C no estaba contenido dentro de las normas de la ley 27.743 a los fines de alcanzar los beneficios de los sujetos que regularizaban a través del plan de facilidades, de la moratoria, ¿de acuerdo? Obviamente da los fundamentos de la inconstitucionalidad que plantea. Dice, mirá, acá no está incluida de forma expresa, hay un exceso de facultades, hay una injerencia directa del Poder Ejecutivo en el poder, en la reglamentación, y esto va más allá de la interpretación que se le quiera dar. El régimen refiere solo a obligaciones de naturaleza cuantificables. La organización criminal, que es lo que se analiza en la asociación ilícita, nada tiene que ver, queda excluida de esta regularización. Y adicionalmente, lo que dice es, mirá, el artículo 5 de la ley no extingue cualquier acción, sino aquellas inherentes a obligaciones canceladas previamente o a las transgresiones, pero nunca a las transgresiones del C, o a las que fueran del C susceptibles de regularización. Y estas no son susceptibles de regularización, esta obligación del C. Bueno, obviamente la FIP, que era querella acá, también insiste en esto de el esquema que estamos mencionando de la condicionalidad que tenía el plan de facilidades, etc. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué opinan? ¿Vos qué opinás, Hernán, en todo esto? ¿Cómo lo resolverías? No, yo ya leí el fallo, así que, digamos, conozco cómo termina esa historia. No, pero le vamos a contar a todos los que no pudieron leerlo y aprovechen. Pero te puedo decir que concuerdo con la solución del voto de la mayoría de ese fallo. Bueno, pero ahí voy, Hernán. Así como hay mayoría, hubo una minoría también, atento, con lo cual la minoría, el juez, uno de los jueces, sostuvo que efectivamente era inconstitucional, es decir, siguió la postura del fiscal. La mayoría consideró que no era inconstitucional y que también le correspondía llevar adelante la acción pertinente, es decir,
la extinción de la acción penal pertinente. Entonces, insisto, postura mayoritaria extingue la acción penal y se rechaza la inconstitucionalidad. Claro, lo que uno se preguntaba cuando llegaba a esto es, ok, rechaza la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hasta nosotros lo que veníamos diciendo, estábamos defendiendo la inconstitucionalidad del blanqueo, y ¿qué pasa? Y dice, mira, acá no hay contradicción. ¿Por qué? Porque contra el artículo primero del decreto no tiene un choque de normas, primer punto. Y tampoco, conforme el Tribunal Oral, no hay un exceso de las facultades reglamentarias. Sí cita algunos precedentes históricos ya archiconocidos, ¿no? Bachelian era uno. Después, también fundamenta es que la ley 27.743 no distinguió de modo alguno acciones penales extinguibles y no extinguibles porque hubiera obligaciones tributarias. ¿Ok? Lo que da son sujetos que no pueden verse beneficiados o causas en las cuales, en la medida que exista sentencia firme, ninguna de estos estaba previsto de este modo. Con lo cual, siempre que se cancelen obligaciones tributarias, dentro de esta ley estaría aplicando el beneficio y por ende consideran que la inconstitucionalidad cuyo rechazo se lleva adelante tiene que ver con que se determine o no se determine el quantum, haya o no haya quantum, tiene que aplicarse el artículo 16 del principio de igualdad de la Constitución Nacional. No puede ser que esté peor el que no tenga un monto que regularizar de aquel que sí tiene el monto para regularizar frente a la existencia de una causa penal. Con el agregado que la existencia de la causa de asociación ilícita tenía su fundamento en la existencia misma de una conducta que era regularizable, que era la de la obligación, que era la de las facturas apócrifas. Obviamente, fue la postura mayoritaria, pero sí me interesa que veamos la postura minoritaria. ¿Por qué? Porque considera que la extinción de acciones penales no se aplica a todas las acciones, sino a aquellas vinculadas a obligaciones, y remite a algún fallo de casación penal, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto, porque si no existiera obligación penal, obligación fiscal, algunos consideran que el espíritu de esta norma de condonación y de exhibición tiene que ver de que lo que buscamos es que las obligaciones fiscales generadas se cancelen y no tengamos procesos penales por cuestiones recaudables. Y eso es lo que a mí me preocupó de fondo. Porque si esta es la postura de la minoría, implícitamente podemos sostener que se crean delitos autónomos, como es la asociación ilícita, pero también existen delitos vinculados con dinero que luego tiramos normas que permiten condonaciones y hacemos un distingo dentro del mismo, dentro del mismo escalón de normas que estamos aplicando, ¿no? Es decir, creo que la relación acá, principio de razonabilidad, no sé si efectivamente aplica, ¿verdad? Sí, hay un tema, Pablo, ahí, digo, sin pretender abrir el debate más de lo que todavía termina siendo nuestro tema de hoy, pero hay una serie de fallos de casación que analizan la relación entre la evasión y la asociación ilícita, y lo que se preguntan es, cuando la evasión se extingue, ya sea porque por ley penal más benigna quedó desincriminada, o ya sea porque termina siendo pagada en los términos del artículo 16 o en el término de algún régimen de facilidades de pago que tenga extinción de la acción penal como era moratoria, la pregunta que se hace casación es, ¿qué pasa con la acción por la asociación ilícita fiscal? ¿Sobrevive o cae como consecuencia de la caída de la primera? Y este es un tema que se está discutiendo, digamos, si la casación tiene un par de fallos, algunos a favor y otros en contra sobre este tema, pero me parece que en este punto el decreto, digamos, no agrega algo que la ley no tenía, sino que la ley no distinguía, y vuelvo al argumento base que usábamos antes, la ley no hacía una distinción. Entonces, nosotros no distinguimos donde la ley no distinga cuando cercenamos derechos, pero en este caso lo que hace el decreto es aclara que al no hacer ninguna distinción, todo está ahí adentro, incluyendo lo que no está enumerado, es decir, porque no hay una distinción que excluya. Entonces acá lo que hace es una interpretación de qué es lo que significa el término acciones penales. Cuando el artículo 5 hace referencia a las acciones penales, acá el artículo 1 lo que termina diciendo, estas son las acciones penales, estas son las acciones penales a las que se refiere el artículo 5 que quedan alcanzadas por los beneficios, y los enumera, pero esta enumeración, a mi criterio, no es
una ampliación inconstitucional como lo plantea el fiscal y el voto minoritario, sino llamémoslo una norma interpretativa, una norma aclaratoria. En todo caso es expansiva de derechos, no restrictiva de derechos, con lo cual también se mira bajo otra lupa. Pero esto es sin perjuicio de la discusión respecto de la subsistencia o no de la asociación ilícita fiscal en relación a los delitos de evasión, cuando la evasión que la precede y que da lugar a la asociación ilícita fiscal en definitiva desaparece, ¿no? Son otro debate que nos daría para 1 hora y media más. Sí, perdón, y termino Sí. la idea, le agrego un poquito de nafta al fuego que estamos planteando en esta discusión, Hernán. Vos traías a cuento las diferentes posturas en casación en relación con los fallos donde hacen la independencia de asociación por delitos que te quedan condonados, qué pasa con la figura típica. Pero esto se remite a mi modesto criterio a si le damos autonomía a esta asociación ilícita o no. Es decir, si es un delito autónomo en relación a esto. Y esto, insisto, y no es para esta charla y seguramente será tema de otra, es... No le des ideas a Jorge que nos hace trabajar más. No, yo le doy la idea, pero me tacho en la próxima. Sí. Es para el año que viene, Jorge. ¿Qué pasa con el tema de evasión y lavado? ¿No? Es decir, esto es algo que venimos viendo en las diferentes causas penales económicas. Vos extinguís las acciones penales en materia del delito de evasión, ¿sí? Cualquiera sea la tipificación de los regímenes de regularización que tenés, a través de un plan de facilidades, te queda condonada, queda extinguida la acción penal. Sin embargo, la vinculación con el delito de lavado sigue vigente y vas a seguir con la causa vigente. Y acá entonces, por más que encontremos una gran parte de la biblioteca que sostenga que tiene autonomía, la justicia no está actuando en este modo porque tiene la postura inversa. Es decir, por más que haya regularizado el delito de lavado, tiene autonomía y no nos importa si el delito precedente fue condonada la sanción o no la fue, si quedó extinguida, no me importa nada y sigo adelante con la investigación. Ahí tenés el problema del lavado, es que en estos casos que vos mencionás, el delito precedente desaparece, deja de ser delito. Entonces la pregunta es, si el lavado es el lavado del delito precedente, cuando no tenés delito precedente, ¿qué haces con el lavado? Es que si quedó extinguida, ya fue, digamos, y acá esto es el que planteo, ¿no? ¿Cómo sigue la cuestión? Pero bueno, el fallo simplemente quería mencionarlo, el de Córdoba, que también es bastante reciente, se llama Santiago Oscar y otros sobre infracción de la 27769, hay un comentario en Rubinsal de Gómez Caminos y Castellanos, que hemos visto también muy interesante y un poco siguiendo esta misma línea, ¿de acuerdo? Jorge. Realmente un lujo tenerlos y escucharlos y verlos discutir muy bien, aportando ideas. El tema de la asociación ilícita va a seguir siendo un problema hasta que se termine de definir, porque lo vemos que no hay fallos unánimes, siempre hay fallos con una opinión distinta de algunos de los integrantes del tribunal. ¿Por qué? Porque partamos de la base que la asociación ilícita es un delito de peligro, no de resultado, y que todas las moratorias son eminentemente recaudatorias. Si partimos de esa base y seguimos ese camino, la asociación ilícita está olímpicamente excluida, porque no tiene monto, no requiere monto, ni requiere la comisión de un delito para que sea asociación ilícita fiscal. Entonces, estamos ante un problema de análisis, de doctrina, pero con efecto directo sobre las causas que puedan existir. Si vos decís, Hernán, que todas las consecuencias de la asociación ilícita, llamémosla así, todas las facturas emitidas de la usina esta, que es la asociación ilícita, fueron incorporados en la moratoria y pagadas, ahí empezaríamos a discutir la existencia de la asociación ilícita y su efecto, atento del beneficio de la moratoria, no porque sí, sino por el beneficio de la moratoria. Bueno, eso es lo que dice el fallo de Salta que comentaba Pablo. Claro. ¿Por qué? Porque se cubrieron todas. O sea, yo cometí 10 delitos y esas 10 evasiones que se hicieron fueron pagadas. Se cogieron las 10 de la moratoria. No tenés nunca, hablando en general, no en estos fallos, no tenés nunca la certeza de la existencia de eliminar todos.
te lo puede dar la AFIP nada más, y hasta por ahí no más. Bueno, el artículo 1, Jorge, habla de que si esas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el régimen. Es decir, claro. Específicamente el artículo 1 dice 15C en la medida en que las imputaciones se vinculen a obligaciones tributarias incluidas o canceladas en el régimen. Mi duda es, ¿están todas cubiertas? ¿La podés tenerse la seguridad que están todas cubiertas? Es complicado. El problema es cuando no podés determinar los montos. No, yo me pongo en lugar de Arca hoy, así ayer todavía no salió nada, pero no se publicó nada, pero hablemoslo así. Yo te impugno todo y te cuestiono todo porque yo no tengo la seguridad que vos me demostraste, porque vos me lo tenés que demostrar, que todas las operaciones que vos hiciste entraron en moratoria y fueron pagadas, o fueron pagadas con anterioridad. Entonces, hasta que no me demuestres eso, la asociación ilícita queda a un costado. El otro tema es el de como vos decías recién, Pablo, y muy bien, y es un tema muy complicado, que terminás la causa por evasión y te siguen la otra causa. Y es un problema porque siempre simplificamos el tema. Cuando vos evadís, tenés una operación que es blanca y la haces negra. Cuando vos lavás dinero, tenés una operación negra que la haces blanca. Son dos cosas que están en realidad en el opuesto. Se relacionan las dos, no cabe duda. Muchas veces van de la mano, pero otras no necesariamente van también de la mano. Son situaciones distintas, pero los juzgados, como vos decís, Pablo, los juzgados te siguen la causa por lavado. Aunque vos hayas terminado y completado todo lo que es la causa por evasión. Creo que este tema es importante plantearlo. Les agradezco muchísimo porque no son temas fáciles, son temas muy, muy delicados y muy complejos para tratar, que lo hayan, estaba convencido que lo iban a hacer con esta solvencia, pero el esfuerzo se los agradezco infinitamente a los dos que han hecho para poder explicarlo en forma clara y que sea entendible para todos. Esto lo van a poder escuchar dentro de un mes o un mes y medio porque se sube a YouTube por parte del colegio y este es un aporte importantísimo que ustedes están haciendo en temas que no están tan tratados y menos en la forma como lo han tratado ustedes. Gracias por la confianza y por las palabras, Jorge. Vamos a haber sumado. No sé si alguien de los que nos está acompañando tiene alguna pregunta o quiere compartir alguna reflexión con nosotros. Por ahí todo nos enriquece a todos. Estamos a disposición, nos quedan unos minutos, llamémosle así, para ver si hay preguntas, pero hasta ahora hay muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir a esta reunión, espero que haya sido positiva y que redunde en beneficio del ejercicio profesional. Muchas gracias y creo que colaboró con nosotros y esta asistencia nutrida el día aburrido y de lluvia como estoy viendo por la ventana de mi estudio, ¿verdad? Sí. Eso fue un aporte. Y tal vez no están dando Netflix, Pablo, por eso tenemos Bueno, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Muy buenas. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos.